Muy buenas, queridos amigos, vamos a escuchar el Evangelio para este domingo 7 de abril, domingo previo al inicio de la Semana Santa, al domingo de Ramos, un texto hermoso de San Juan en el capítulo 8, los primeros versículos. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Es muy especial este evangelio porque se lee en el domingo anterior al domingo de Ramos, que inicia la Semana Santa, o sea, el proceso de la condena del Señor. Ya lo tienen entre ojos, ya los fariseos no lo soportan más, quieren de alguna manera acusarlo y condenarlo como sea. Y en este momento le traen entonces en el templo, en el lugar más importante, una mujer para comprometerlo. ¿Por qué comprometerlo? Porque Jesús había sido misericordioso, había sido comprensivo con otros. Y sin embargo el adulterio pues es uno de los pecados más graves según la ley de Moisés. La condena para el adulterio era la lapidación. Y por tanto, si Jesús se ponía en contra de la ley, que era la intención de sus acusadores, pues podrían encontrar un argumento fácil para decir: este está diciendo que a una adúltera no se la puede apedrear. Era como una trama bastante bien urdida. Y de hecho la ley de Moisés decía que los testigos del adulterio eran los primeros que debían lanzar las piedras contra aquella mujer, digamos, agarrada en flagrante adulterio. Y sin embargo, pues la respuesta de Jesús es impresionante, ¿no? En primer lugar, esa actitud, una actitud de gran serenidad, está dibujando con el dedo en el suelo. Digamos que vienen seguramente con una gran vehemencia: dinos qué tenemos que hacer, la apedreamos, tal. Y él está sereno, tranquilo, a pesar del contexto de gran presión. A veces nosotros también tenemos cosas que nos presionan, que nos quieren obligar a actuar. Vivimos en un mundo que nos quiere vender cosas para que actuemos de manera compulsiva, ¿no? Para que compremos, para que actuemos, para que adquiramos cosas. Tenemos una continua presión. Y sin embargo Jesús está sereno. Y la respuesta de Jesús es impresionante, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, pasa de un plano legal, hay que apedrear a la adúltera, a un plano moral. Ya no es tanto cómo vas a cumplir esa ley, sino en tu corazón cómo estás de frente a esa ley. Y entonces, al apelar a la conciencia de estos acusadores, ellos no son capaces de resistir y se van retirando. Y dice: empezando por los más viejos, como quien dice, mientras más viejos, más pecados. Y esto nos habla entonces de la fuerza de la misericordia de Jesucristo, que es lo que ha venido diciéndonos el Evangelio estos domingos, ¿verdad? Con aquella higuera en medio de una vid que no daba fruto, pero que el viñador quiere mantener e intercede por ella. La semana pasada, este hijo pródigo que no merecería en justicia el perdón y sin embargo su padre lo abraza. Y hoy esta mujer. Este texto, vale la pena traerlo a colación ahora, ha dado ocasión a un documento muy importante del Papa Francisco. En noviembre del 2016, al terminar el Jubileo de la Misericordia, publicó una carta apostólica llamada Misericordia et Misera, que son dos palabras tomadas de un comentario que San Agustín hace a este texto y que se refieren a que en esta escena se encuentran la miserable, la mísera, la mujer, y la misericordia, Jesucristo,
que confluyen allí, ¿no? Y esto nos dice que el perdón que ofrece Jesucristo, que es fundamentalmente su actitud frente a nosotros, frente al mundo entero, es lo que nos puede rescatar, lo que nos sana. Vivimos en un mundo que no perdona nada, que exige justicia, y hoy este Evangelio nos invita al perdón. Y además el perdón es la fuente de la alegría. A veces buscamos nuestra alegría en hacerlo todo bien. Me salió bien, hice la lista de chequeo, cumplí, di la talla y por tanto estoy contento o contenta. Y Jesús nos dice, hombre, la misericordia, el perdón, el reconocer que de entrada no hacemos las cosas perfectas, pero sin embargo somos amados por Dios tal como somos, es lo que realmente nos conduce a la alegría. Y que esa alegría y ese perdón y esa misericordia tienen diversos escenarios en los cuales los podemos vivir, y qué bueno recordar simplemente 3. El sacramento de la confesión, que dejemos nuestros pecados en manos de Dios a través de nuestro diálogo con el sacerdote. La Eucaristía, como la fuente del encuentro directo con Cristo, y la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, ¿qué estamos leyendo? La historia de la misericordia de Dios con su pueblo, con todos nosotros, el continuo amor de Dios que no nos condena, sino que nos salva. Qué bueno que pensemos en eso. En primer lugar, Dios ha tenido misericordia. Tú y yo podemos ser también esa adúltera, que no hemos sido fieles, que nos han cogido en el peor momento, en el adulterio, y sin embargo no nos han condenado, aunque haya sido lo más humillante. Y de esa manera podemos vivirlo con los demás. Tener perdón, perdonar, tener misericordia de los demás nos llevará siempre a la alegría y a la paz. Que el Señor nos conceda vivir así, y que tengan todos un estupendo día. Dios los bendiga.